Amado Dios y Rey, gracias te damos una vez más, Señor, por este tiempo que nos permites ahora tener, parte también de la adoración e importante, Señor, en el culto, poder escuchar tu palabra. Señor, te hemos dado adoración y en medio de las canciones también nos has bendecido, pero ahora también rogamos tu bendición por medio de tu palabra, que nos edifiques, que nos instruyas, que nos redargullas, que nos animes, que nos consueles, Señor, que sigas transformando nuestras vidas, que sigas haciendo de nosotros hombres y mujeres, Señor, cristianos, hombres de bien, hombres conforme a tu corazón, Señor, hombres que obedezcan y amen tus mandamientos, tus palabras, Señor. Ayúdanos cada día más a través de ellas a parecernos a Cristo. Gracias, Señor, por todo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y a mí, ayúdame, Señor, hombre limitado, pecador, como cualquiera de otros aquí presentes, a poder exponer tu gloriosa y santa y soberana palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y personas que nos visitáis, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, y hoy predicaremos el versículo 7, pero para poder entender el contexto de este versículo, te animo a que por favor me acompañes en lectura desde el versículo 1. Cuando lo tengáis todos, decirme amén. Dice así el versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Queridos hermanos, personas que nos visitáis, desde el capítulo 2 hemos estado viendo a partir del versículo 11 cómo el apóstol Pedro a esa iglesia que se encontraba en el primer siglo le empieza diciendo lo siguiente, a los creyentes en general, que deben morir a su carnalidad, que deben vivir para Cristo. Luego se dirige a los empleados en ese tiempo esclavos, diciéndoles que tienen que someterse a sus jefes, sin importarles si son fáciles de llevar o difíciles de llevar. También le dice a los creyentes en general que deben sujetarse a todas las autoridades de este mundo. Y lo veíamos a través de las palabras, porque esas autoridades velan por los ciudadanos. Y sobre todo, y aunque muchas veces no lo llegamos a entender y asimilar, el Señor ha puesto autoridades más que por el mundo, las ha puesto por nosotros, para guardarnos, cuidarnos y preservarnos. Por eso las autoridades no pueden ser vistas como enemigos o temidas, sino como un regalo de parte de Dios para preservar al creyente en este mundo mientras se encuentra en él. También luego se dirigió a las mujeres en el versículo del 1 al 6 del capítulo 3, diciéndoles y enseñándoles que tienen que obedecer o sujetarse a sus maridos, que deben ser sumisas a ellos. Y quiero recordar que esta palabra, estar sujetas, se refiere a que debéis estar sujetas a lo que vuestro esposo cristiano diga. Esto es prácticamente una declaración de guerra a lo que este mundo enseña, a lo que este mundo piensa, a lo que este mundo feminista incluso le enseña a las mujeres de hoy en día. Porque hoy en día decirle a una mujer que debe estar sujeta a su marido es una declaración de guerra, es menospreciar a la mujer, incluso muchas veces puede ser visto como misoginia en los hombres. Entonces, hoy en día ver esto
o hablar de esto en las iglesias es algo que no se debe tocar, porque ¿qué se va a decir? La mujer no puede ser desvalorizada, la mujer no puede ser maltratada, diciéndole que debe estar sujeta y obediente a su marido. Pero la palabra de Dios no dice eso. Ahora, hay ciertos parámetros que deben cumplirse en los hombres para que nuestras mujeres puedan estar sujetas a nosotros. Como mencionábamos estos domingos pasados, una mujer fue creada con el objetivo de ser ayuda idónea de su esposo, no para convertirse en ese muñequito que mueve la cabeza en el coche diciéndole sí a todo aquel hombre con el que se ha casado. También decirle, una mujer al decirle a su esposo que no en muchas ocasiones, también es de ayuda idónea, porque muchas veces nuestras preciosas mujeres nos libran de muchos problemas. Son como esas luces de antinieblas en medio de una carretera de vuelta a casa en la madrugada, sin luces y con mucha niebla. Esas son nuestras mujeres. Nuestras mujeres son valiosas, son preciosas, son amadas. Por esa razón, esas mujeres les es fácil sujetarse y escucharnos, no obedecernos como un padre a un hijo, sino escucharnos en consideración y en respeto al hombre. Después de haber visto todas estas cosas, el apóstol Pedro le dice a la mujer creyente que está casada con un hombre inconverso, que ha conocido a un hombre inconverso, que debe ser respetuosa, que debe ser casta, que debe ser amable, que su testimonio en su hogar con su esposo no creyente sea ejemplar. Porque posiblemente el Señor pueda usar, quizás pueda usar esto para llevar salvación a ese hombre. Quisiéramos decir, como dije la semana pasada, que ojalá y todas las relaciones de aquellos cristianos con inconversos terminaran como una novela donde todos comen perdices, son felices y tienen hijos y viven hasta la vejez. Pero tristemente, queridos hermanos, los creyentes deben tener cuidado con quién unen sus vidas, y a esas mujeres creyentes que ya tienen esposos y son inconversos, no deben divorciarse ni separarse de ellos, sino que deben velar también por esas vidas. Porque ese hombre inconverso y esos posibles hijos o futuros hijos son bendecidos por medio de ellos. Así que después de haber visto todo esto en un breve resumen y 6 versículos donde se dirige a la mujer, pasamos esta vez a los hombres. Esposas, queridas esposas, si vuestro esposo está al lado, podéis decirle, por fin te toca. Queridos hermanos, la palabra del Señor es preciosa. La palabra del Señor nos instruye y nos enseña a vivir como hombres dignos de nuestro llamado, y al igual que a las mujeres. Si os dais cuenta, empieza el versículo 7 diciendo, vosotros maridos igualmente. Ese igualmente está aquí siendo añadido al, así como se ha ido mencionando desde el capítulo 2, a los otros creyentes, a los trabajadores, a las mujeres, asimismo vosotros igualmente debéis obedecer a lo siguiente. Igualmente, ese igualmente le da a entender a los cristianos casados y a los que vienen detrás solteros, para que puedan aprender de ellos, que ellos también tienen una obligación con sus esposas, así como ellas las tienen con ellos. Ellos tienen la obligación de guardarlas, ellas tienen la obligación de respetarlas, ellos tienen la obligación de honrar a sus esposas, como Cristo ha honrado a la iglesia. No hay otro mejor ejemplo, no hay otro mejor modelo a seguir que Cristo. No podemos decirle, atención a esto, queridos hermanos e iglesia, porque esto es un grave error. No podemos decirle a los hermanos o a los hombres casados, tienes que honrar y respetar a tu esposa como el pastor honra y respeta a su esposa. Tienes que honrar y respetar a tu esposa como el hermano fulanito o el diácono o tal. No. Queridos hermanos, nosotros comparados con Jesús somos pésimos ejemplos. Nuestro ejemplo, nuestro listón, nuestro estándar se llama Jesucristo. Jesucristo dio la vida por su iglesia.
Ese es el modelo que debemos seguir. En otras palabras, parafraseando, quizás el apóstol Pedro está diciendo esto: hombres, vosotros también, igualmente ser obedientes como el resto. Como lo deben ser los hermanos ante las autoridades, como lo deben ser ante los jefes, como lo deben ser las mujeres con sus maridos. Vosotros también debéis ser obedientes en las siguientes cosas que estaremos valorando a continuación en la palabra. Vosotros, hermanos, se dirige a creyentes, no se dirige a inconversos, se dirige a cristianos. Vosotros, hermanos, vosotros, maridos, está haciendo aquí una gran distinción de lo que es un hombre cristiano con un hombre inconverso. Un hombre inconverso, sin valores, sin principios cristianos, es como es en la sociedad. No hace falta describirlo, lo podemos ver. Pero si nosotros nos remontamos a la sociedad del tiempo en la que se encuentra el apóstol Pedro, podremos comprender esto mejor. El apóstol Pedro se está dirigiendo en ese tiempo a hombres cristianos, maridos cristianos con esposas cristianas, o quizás no, diciéndole: ¿veis cómo son los hombres en la sociedad en ese entonces? Esos hombres eran autoritaristas, eran mandones, eran dictadores, eran incluso personas que muchas veces trataban a sus mujeres no como una ayuda idónea, sino incluso las trataban como si fueran un objeto. No ha cambiado mucho la sociedad, aunque digan que la sociedad ha avanzado, que somos más progres. No, realmente la sociedad cada vez está más degradada, más perversa, más dañada, más contaminada. Pero lo único que preserva esta sociedad son los valores y los principios cristianos en los creyentes. El hombre en ese entonces perfectamente podía estar con una, con dos o tres mujeres si quería, y su mujer tenía que estar sumisa, callada y no rechistarle ni reclamarle absolutamente nada. El hombre podía tener con una mujer hijos y con otra si quería y volver a casa. Incluso podía desaparecerse por 2 o 3 días, y su mujer cuando volviera tenía que tenerle la comida preparada porque era el señor de la casa. Esa era la estampa de ese entonces. Hoy en día no varía mucho. Hoy en día no varía mucho. Pero le está diciendo a esos creyentes que deben ser la distinción de su sociedad. Entre los maridos cristianos y entre los esposos inconversos no debe haber alguna diferencia. Queridos hermanos varones, la diferencia de nosotros con los hombres inconversos no debe ser por alguna cosita. Cambian en buena gente. No, debe ser a kilómetros de distancia. El hombre cristiano debe ser un buen esposo, debe ser un buen padre, debe ser un buen trabajador. Debe ser reconocido en la sociedad como un hombre ejemplar. Debe ser de testimonio. Si me acompañas, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3, me gustaría leer algo contigo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Cuando lo tengáis, me lo decís todos, por favor. Acompañarme, ¿qué es lo que dice? Fijaos, requisitos para el obispo, ¿cierto? Y muchas veces estos requisitos se malinterpretan o se entienden exclusivamente. Normalmente se dicen que estos requisitos son para los pastores únicamente. Sí, pero no. No hay ambigüedad. También se deben extrapolar para todo aquel hombre creyente. Fijaos en lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Querido esposo, no eres pastor en la congregación, ¿cierto? No, pero eres pastor en tu casa. Tienes ovejas en tu casa. Tienes gente a la que pastorear, una esposa e hijos. Buena obra desea. Buena obra desea. Pero es necesario que el pastor o el obispo significa supervisor, responsable, y atención, estas son vuestras características, queridos esposos. Sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario, querido creyente, que el hombre tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Querido hombre cristiano, si en algún momento has pasado por esa lectura y has pensado que eso es para los pastores, yo estoy exento, déjame decirte que eso es lo mínimo que se le pide a cada creyente. Porque cada esposo en su hogar debe pastorear a sus hijos, debe pastorear a su esposa, debe ser amable, debe ser intachable, debe ser marido de una sola mujer, debe ser todo o debe anhelar ser todo esto. Nuestro listón no es más que Cristo. Esas características que acabamos de leer describen perfectamente al pastor de los pastores, a Cristo, hermanos, al hombre por excelencia. Cristo es nuestro ejemplo. Por eso no debe haber alguna distinción entre los de fuera. Debe haber una enorme distinción, enorme. La cultura de este mundo, hasta el día de hoy, enseña o se ha visto que el hombre se va a trabajar, vuelve y se sienta en el sofá y la mujer tiene que encargarse y hacer de todo. No, eso es ser desconsiderado. Eso es ser muchas veces incluso machista. Si tú haces esto, déjame decirte que no estás siendo un creyente en condiciones, un cristiano, un esposo en condiciones. Un esposo que se va, trabaja y vuelve creyendo que ha cumplido con su tarea, no es un cristiano, no es un esposo conforme a la palabra del Señor. Un esposo se va, trabaja y cuando llega a la casa no deja de trabajar, sigue trabajando. Pregunta, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Porque Cristo insaciablemente, incansablemente trabajó hasta el último día de su muerte en la cruz. Constantemente estaba sanando, estaba libertando, estaba predicando el evangelio, estaba cuidando a esa futura iglesia. ¿Por qué nosotros tendríamos que descansar? Esta instrucción, querido creyente, esposo, esta instrucción no debe ser tomada como el estándar de un hombre o de una meta a conseguir, como para que cuando lo consigas, lo alcances, diga, soy un hombre. Esto es ser un hombre. Esto es ser un hombre y los otros no lo son. Esta instrucción, querido cristiano, querido hermano y joven que estás próximo a casarte. Un marido cristiano debe ser ejemplar y distinto a lo que se ve en esta sociedad. Y llegar a ser como Cristo debe ser nuestro máximo anhelo. No como una meta a conseguir y que cuando la consigamos digamos, ya soy perfecto. Sino que debe ser un ejemplo a imitar constantemente, diariamente, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, incluso cuando tenemos intimidad con nuestras mujeres. No debemos ser groseros, abusivos, debemos ser sensibles, respetuosos y amables con ellas. Esta instrucción debe ser abrazada por cada uno de nosotros, esposos, porque deseamos tener a nuestra esposa como Cristo nos manda. Porque deseamos amar a nuestras esposas como Cristo trató, trata y tratará a su iglesia. El simple hecho de que tú, esposo, hombre cristiano, trates bien a tu esposa, no habla bien de ti, habla bien de aquel Señor al cual tú le sirves. Porque ni siquiera el respeto que tú le puedas dar a tu mujer sale de ti, sino de la fuente, de aquella fuente, modelo y ejemplo en tu vida. Es Cristo. Nada bueno puede salir de nosotros. Ni siquiera un buen trato a nuestra mujer puede salir de nosotros. La fuente de nuestro buen trato a nuestra esposa
es Cristo. Cuando la amamos como Cristo me amó. Cuando la perdonamos como Cristo me perdonó. Cuando la honro como Cristo honró y honra a la iglesia. Por eso, estas instrucciones deben ser abrazadas por un corazón que ha sido alcanzado por el Señor, ha sido redimido por Él y busca ser más como su Señor y menos como Él mismo. Esa es la primera instrucción. La segunda la podemos ver en ese mismo versículo cuando le dice, maridos, vosotros igualmente, vivid con ellas sabiamente, vivid con ellas sabiamente. Esa palabra vivid viene del griego suneikeo, que significa vivid juntos como familia. Vivid juntos como familia. Por lo que había mencionado antes, un hombre si estaba casado, sí podía desaparecerse 2, 3 días y se iba con otra mujer y otra familia o lo que sea. Y cuando volvía a casa, su esposa no tenía derecho a reclamarle ni a recriminarle, porque él la mantenía, porque él pagaba su comida, porque él le daba techo. No podía decirle nada. Pero Pedro, sabiendo la condición del corazón de todo hombre en ese tiempo, les dice, vivid con ellas, no busquéis otras. Vivid con ellas. No os desaparezcáis 3, 4, 5 días, buscar otra mujer, relacionados con otras, abandonarla. No, está diciendo, vivid con ellas. Convivid con ellas. Vivid juntos con ella como familia. Y no le dice, ya está, sino que además le dice, vivid con ellas y les dice cómo, vivid sabiamente, sabiamente. La mayoría de los esposos en los tiempos de Pedro tenían esa costumbre de ser infieles. Los creyentes debemos ser fieles a nuestras esposas. En vez de pensar en una pelea de irnos a buscar mujeres u otras personas que nos satisfagan, deberíamos cerrar la boca, bajar la cabeza y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Honrarlas, respetarlas, no entrar en discusión, sentarnos y esperar a que la cosa se calme. Eso es actuar sabiamente. Todo lo contrario sería actuar neciamente. Pero no solamente eso, el convivir y vivir con ellas como familia nos habla de 3 aspectos. 3 aspectos que todo hombre debería comprender. El primero, el vivir con ella sabiamente, es que sabiamente debemos cuidarlas físicamente. Sabiamente debemos cuidarlas emocionalmente. Y no menos importante, sabiamente debemos cuidarlas espiritualmente. Vosotros, queridos hombres, vuestras mujeres no acostumbran a preguntaros, amor, ¿cómo me sienta este vestido? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Este pantalón, ¿y esto con qué me pega? Parece que estuviera describiendo a mi esposa. Pero realmente todas nuestras esposas son así, porque están esperando que su hombre, su esposo, su compañero, su amigo, su amor, salga de él una palabra donde le digas, te ves preciosa, te ves muy bien. Incluso le digas, no, esa no te queda. Cuidarlas físicamente y emocionalmente es nuestro trabajo. Debemos cuidarlas en su salud. ¿No fue ese el pacto que hicimos en el altar? Prometo amarte en la salud y en la enfermedad. ¿Qué pasa? Muchos matrimonios en el mundo, no creyentes, los cristianos están exceptos. Los que no tienen al Señor prometen esas cosas sin entender en lo que se están metiendo. Prometen estas cosas y pasan 5 años, 10 años y enferman y se olvidan de su mujer. Y muchos incluso, gente incluso que conozco que no tienen del Señor han dicho, a ver si ya se marcha de una buena vez que ya me tiene cansado. Eso es horrible. Pero el cristiano no debe ser así. Si tú te casaste con una mujer,
preciosa, hermosa, joven, y has disfrutado de su juventud, de su corazón, ¿por qué no debes seguir haciéndolo así cuando ha tenido ya hijos y su aspecto físico ha cambiado? Debes seguir amándola, honrándola y respetándola como el primer día. Su físico ha cambiado, no su corazón. Su fidelidad hacia ti no ha cambiado, no cambies tú. Cuida su corazón, cuida sus sentimientos, cuida sus pensamientos, valórala, hónrala. A esto se refiere el Señor con vivir con ellas sabiamente, sin dejar de lado el aspecto principal espiritual. Queridos esposos, vosotros sois los pastores de vuestras mujeres. Cuando vuestras mujeres tienen un problema, ¿a quién queréis que recurran? ¿A vosotros a preguntaros vuestro consejo bíblico, vuestra instrucción bíblica? ¿O queréis que recurran al vecino, al hermanito al hermano de la congregación? Por eso, todo hombre cristiano debería anhelar tener un conocimiento profundo de las Escrituras para saber pastorear bíblicamente el corazón y vida de vuestras esposas y por ende el de vuestros hijos. Esta es la razón por qué un hombre debe ser el pastor en el hogar. Él es quien debe liderar su hogar. Queridos hermanos, aunque el mundo nos esté vendiendo estereotipos donde la mujer debe ser la líder, debe ocupar los lugares, realmente el Señor a la hora de crear al hombre lo creó ya siendo un líder. Lo comisionó y a la mujer la creó como ayuda idónea de él. Esto no quiere decir que la mujer es menos valiosa. Esto no quiere decir que la mujer es menos importante. No, ambos son iguales en valor y dignidad delante del Señor. Iguales en valor y dignidad delante de su Creador, pero con trabajos diferentes en la sociedad. Decirme una cosa, queridos hermanos, varones, ¿vosotros cuidáis igual que vuestras mujeres a vuestros hijos? No, ni en años luz. Pero queridas mujeres, ¿vosotros hacéis el trabajo duro igual que nosotros en casa? No, años luz. Eso no quiere decir que el hombre no pueda cuidar a sus hijos y la mujer no pueda hacer cosas en el hogar. Pero hemos sido creados distintamente. El hombre es quien diariamente debe cuidar y velar por el bienestar de su familia en todos estos aspectos. Por eso, querida mujer, jovencitas que no os habéis casado, vuestro listón, el listón que debéis poner a ese hombre que queréis que esté a vuestro lado, no debe estar a ras del suelo, debe estar a ras del cielo, Cristo. Por esta razón, queridos hombres, varones, solteros o jovencitos, cuando busquéis esposas, buscar esposas que sean amables, respetuosas, castas, obedientes a sus padres, santas. Porque lo que consigáis, lo que busquéis, a comparación de Adán, que no tuvo otra oportunidad para escoger, vosotros sí tenéis la oportunidad para escoger. Buscar mujeres piadosas, al igual que mujeres, buscad hombres que se parezcan a Cristo. Hay muchas veces el error en las mujeres jóvenes que han crecido sin un padre. Buscan hombres, adultos o de cualquier tipo que cubran esa necesidad. O aquellas mujeres que tienen padres que han sido buenos con ellas. Nos sirven como ejemplo, como un buen ejemplo para poder buscar un hombre. Pero vuestro ejemplo principal debe ser Cristo, hermanas. Al igual que vuestro ejemplo, queridos jóvenes, varones, debe ser como Cristo. La orden del Señor, y atención a esto, la orden del Señor en toda la Biblia a las mujeres es sujetarse a su esposo. Y algún hombre que a lo mejor está haciendo así, ¿estás escuchando? A lo mejor el esposo que a tu lado te está diciendo, ¿estás escuchando? Y dice, luego hablamos en casa.
La orden en toda la Biblia a las mujeres es que deben sujetarse a sus maridos, a sus esposos. Pero la orden directa de Dios al hombre no es sujetarse a su esposa. El hombre no se sujeta y obedece a la mujer. El hombre obedece y se sujeta directamente a Dios. Y creerme, sujetarse a Dios es más complicado, es más serio que sujetarse a un hombre. Porque el hombre debe rendir cuentas constantemente de lo que hace con su familia. La mujer no rinde cuentas a Dios de cómo lo ha liderado su marido, sino de cómo se comporta en su hogar, del corazón que tiene. El hombre es líder en su hogar. El hombre es la cabeza en el hogar. Y muchas veces, incluso el evangelicalismo, el cristianismo ha distorsionado esto, ya malinterpretado esto, creyéndose incluso autoritaristas, creyentes autoritaristas en las iglesias, donde no dejan hablar a sus mujeres, donde no dejan hacer nada a sus mujeres. Y esto está mal. El hombre debe tratar a su mujer como a vaso frágil. Debe honrarla y respetarla. El Señor le dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, lo siguiente a su iglesia. Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En esto, hermanos, hombres y mujeres, debemos imitar y obedecer. Los hombres debemos someternos los unos a los otros. Los hombres nos sometemos a las mujeres, no nos sujetamos a ellas. Quiero que podáis entender el argumento y el desarrollo que voy a hacer ahora. Nosotros debemos someternos a nuestras mujeres. El sometimiento habla de respeto, habla de honra, habla de valorar su palabra, sus consejos, su ayuda idónea a nosotros. Pero la sujeción habla de liderazgo. Y creerme, recae mucha más responsabilidad en nosotros, los maridos, los esposos, que en nuestras mujeres. El Señor, repito, nos pedirá cuentas a todos, pero especialmente a los maridos. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto nos enseña todo. El hombre no es cabeza de todo, es cabeza de su mujer. Pero Cristo es cabeza de ese hombre y es cabeza de esa mujer. El hombre le rinde cuentas a Dios. El hombre le rinde cuentas a su esposa también. Porque posiblemente algún hombre diga, bien, me libré de rendirle cuentas a mi esposa. Si llego a las 11, no tengo por qué darle explicación. Me vas a perdonar. Pero querido cristiano, tu mujer se merece respeto. Tu mujer debe ser honrada y se merece siempre una explicación cuando te la pida. Siempre que te la demande. Eso es ser un buen esposo. Eso es ser un esposo cristiano. Diferente a lo que el mundo ve. Continuemos leyendo, versículo 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, ¿hay algún marido aquí o que quiera casarse en un futuro? Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La vida espiritual, física y emocional de tu mujer depende de ti. Depende principalmente del Señor, que es su Hacedor, es su Salvador,
es su fuente, pero el bienestar espiritual de tu esposa, varón, depende de ti. ¿Hace cuánto? Y en esto a muchos hombres se nos puede caer la cara de vergüenza. ¿Hace cuánto no oras con tu esposa? ¿Hace cuánto no oras por tu esposa? ¿Hace cuánto no le resuelves esas dudas bíblicas que tiene? ¿Hace cuánto no consuelas el corazón triste de tu mujer? ¿Hace cuánto no la aconsejas para que siga perseverando en su vida cristiana? ¿Hace cuánto no la ayudas en la disciplina y en el adoctrinamiento con tus hijos? ¿Hace cuánto? Esto nos debe a todos nosotros tirar de las orejas, zarandearnos y decirnos, ¿hasta cuándo seguirá siendo el cristiano, el hombre, el pastor que se supone que debe ser en tu hogar? Las 2 semanas anteriores hablamos de las mujeres y los hombres estábamos así, ¿cierto? Pero hoy los hombres debemos tener la cabeza agachada. Por falta de liderazgo, queridos hermanos, en las iglesias del hombre, por falta de ese liderazgo, es que muchas mujeres terminan haciendo lo que los hombres deberían estar haciendo. La tercera instrucción que Pedro le da a su iglesia es la siguiente. Le dice a los hombres que deben darle honor a la mujer como a vaso frágil. Debemos darle honor, respeto a nuestra mujer como a vaso frágil. Queridos hermanos, en ese tiempo esta era una forma muy habitual de describir en ese entonces a la mujer. Es un vaso frágil. Se usaba esa frase, vaso frágil, para dar a entender que era el sexo débil. Hoy en día, muchas mujeres dicen, no somos el sexo débil. Sí, sois el sexo débil. Y no pasa nada con aceptarlo. Pero hay que entender en qué es el sexo débil. Es sexo débil, hermanos, en lo físico. Porque hay muchas mujeres que son fuertes emocionalmente, mentalmente, académicamente, son muy fuertes. Son débiles en lo físico, pero son muy fuertes. Tan fuertes que a ellas se les ha encomendado parir hijos, no a nosotros. Nosotros nos cortamos y estamos 3 días de baja y en el hospital. Nuestras mujeres han dado a luz y al tercer día ya están de pie y dando guerra como siempre. Fijaos si no son fuertes. Así que no tergiversemos las cosas y no las tratemos como a débiles mujeres tontas en la sociedad. No son tontas. Imaginaos que Dios les encargó el mejor trabajo del mundo, ser nuestras ayudas idóneas. ¿Qué persona autosuficiente necesita de una ayuda? ¿Qué persona perfecta necesita de una ayuda? Ninguna. Nosotros sí. Por eso el Señor nos la dio. Nuestras mujeres son fuertes en lo moral, son fuertes en lo espiritual, suelen ser fuertes en lo mental, suelen ser fuertes cuando un hombre las abandona, son fuertes en el trabajo, son ejemplares en la sociedad. Y esto debería hacer que a los hombres se nos caiga la cara de vergüenza. Y sí, es cierto que por naturaleza la mujer es más débil físicamente que un hombre. Pero hermano creyente, cristiano, esa mujer necesita seguir siendo cuidada, seguir siendo protegida, seguir siendo amada, seguir siendo liderada, seguir viendo que el hombre cristiano cumple su rol en el hogar. Porque cuando una mujer cumple su función y el hombre también, creerme, mostramos la viva gloria de nuestro Dios en nuestro hogar. Nuestros hijos anhelarán tener lo que ven en nuestros matrimonios y ser como nosotros cuando ellos busquen una esposa. Así que no las tratemos como a débiles, insensibles, tontas, porque creerme, son nuestra ayuda idónea, son nuestras consejeras. Y si son nuestra ayuda, creerme, de tontas no tienen ni un pelo. Debemos amarlas, respetarlas, honrarlas y cuidarlas con respeto.
Y la cuarta instrucción que nos da a nosotros y les enseña a las mujeres es lo siguiente, que debemos cuidarlas de esa forma como a coherederas de la gracia de la vida. Como dije antes, la mujer es igual en dignidad y valor que el hombre delante del Señor. No son inferiores, tampoco están por encima del hombre. Ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, con distintos roles y distintas funciones. Por eso, en Gálatas 3, versículo 28, el apóstol Pablo le dice a los hombres, mujeres, esclavos y a todos, les dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Está diciendo, la mujer que tú tienes a tu lado vale lo mismo que tú, la sangre de Cristo. No es inferior para que la pisotees. No está por encima de ti para que te humille. Es igual que tú y vale el mismo precio de la sangre de Cristo. Así que cuando la trates, cuando la hables, cuando te dirijas a ella, recuerda que vale lo mismo que tú. Es igual que tú. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. Así como todos nosotros tenemos la oportunidad de casarnos y tener una esposa para tener hijos, ellas asimismo tienen la oportunidad en esta vida y en la gracia de la vida, y a esto es a lo que se refiere, de poder casarse, ser cuidadas, respetadas y honradas por su esposo. Imaginaos por un momento, si todo lo que hemos hablado hasta este momento lo practicáramos diariamente en nuestros hogares. ¿Cómo seríamos? Sería estar viviendo como se vive en el cielo. Sería precioso. Esas instrucciones nos las está dando a nosotros, hombres creyentes, porque sobre nosotros recae la responsabilidad de que nuestro matrimonio sea así tal y cual como te lo estás imaginando. El primero que debe dar el brazo a torcer eres tú. El primero al que se debe achacar la culpa eres tú. Y aunque no la tengas, debes hacer como Cristo en la cruz. Señor, perdónalos. El inocente pidiendo perdón por el culpable. Querido esposo, todo gira alrededor de ti en el liderazgo de tu familia y de la sociedad. El Señor te ha dado la responsabilidad primaria, principal, de liderar tu hogar, de ser ejemplo en tu hogar. Si no haces todo esto, si no vivimos así, la quinta instrucción podría alcanzarnos. Termina diciendo el apóstol Pedro en el versículo 7. Tratarlas como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, queridos hombres. Si las tratamos de la forma en la que hemos hablado esta mañana, cuando nos acerquemos a orar por nuestras mujeres, conversas o inconversas quizás, estaremos haciéndolo dignamente delante del Señor. Lo contrario es que si no las tratamos de esa forma, toda oración que levantemos al Señor por nuestras esposas serán simple y llanamente pura hipocresía. No podemos decirle al Señor, bendice a mi mujer, ayuda a mi mujer, guarda a mi mujer, cuando yo no estoy haciendo todas estas cosas. Entonces nuestras oraciones serán estorbadas. A lo que se traduce, nuestras oraciones no serán escuchadas. Porque todo nuestro maltrato hacia ellas son un estorbo delante de Dios para ser escuchadas. Debemos ser sinceros. Debemos amarlas
sinceramente, honrarlas sinceramente. Debemos tratarlas como se nos manda en la palabra del Señor. Y debemos, principalmente, varones, y con este pensamiento quiero terminar, principalmente esposos cristianos, debemos representar a Cristo en nuestros hogares. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia, la cuida, la provee, la prospera, la bendice, la santifica, la valora y la respeta. No actuemos insensiblemente, duramente, hipócritamente delante de ellas ni delante del Señor, porque eso solamente atraerá condenación a nosotros y vergüenza y señalamientos de nuestros propios hijos por un falso e hipócrita cristianismo. Debemos cuidarlas, honrarlas y respetarlas, siguiendo el modelo de Cristo en nuestras vidas. Él es el único. No te fijes en otro hermano. No te fijes ni siquiera en el pastor, porque créeme, el pastor ha discutido como 3, 4 veces esta semana con su esposa. Fijaos en Cristo, solo en Cristo, imitad a Cristo, cómo cuida Cristo a su iglesia, cómo ama Cristo a su iglesia. Solo Él es digno de ser imitado. Si tú eres una mujer que está soltera y está buscando casarse, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. El esposo llegará, no busques marido, el Señor te lo mandará. Y créeme, es mejor que nos lo mande Él a buscarlo, a que lo busques tú. Querido joven o hombre que estás a punto de casarte, que tu meta no sea conquistar 3, 5, 6 mujeres y luego elegir entre una para ver con quién te toca o de rebote casarte con la que te tocó, sino que tu ejemplo sea Cristo. Un ejemplo donde Él pudo permanecer en santidad, pudo decir no a las tentaciones por un propósito y un proyecto, por el plan de salvación de la iglesia, y que tú, joven, puedas desear con todas las entrañas de tu ser, como si desearas beberte un vaso de agua porque estás a punto de morirte de sed, puedas desear ser como Cristo en tu hogar y puedas ocupar el papel, el trabajo y el ministerio que Dios te ha entregado. Ese precioso ministerio del matrimonio. Es precioso, es precioso. Que el Señor pueda mostrarse diariamente en nuestros hogares y podamos darnos cuenta, queridos matrimonios, a vosotros me dirijo ahora, que si estamos donde estamos y hemos llegado a los años que hemos llegado, no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Porque de nosotros no ha salido nada bueno, pero de Él ha venido toda bendición. Que el Señor pueda ayudarnos a mantener esta actitud y pensamiento humilde para no ser arrogantes y reconocer siempre que todo lo bueno proviene de Él. Que seamos matrimonios ejemplares en nuestra congregación, para que los jóvenes que vienen detrás también puedan desear casarse y puedan desear formar su familia. Que el Señor os bendiga y os fortalezca en cada día de vuestro matrimonio. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, por tu instrucción. Esa instrucción, Señor, que como hombres abrazamos como si nos estuviéramos abrazando de un árbol que está siendo golpeado por fuertes vientos y está a punto de caerse en este mundo. Y lo único que nos sostiene es estar abrazados a ese árbol. Que de esta misma forma, Señor, nos podamos abrazar
a esa instrucción, Señor, que tú nos das en medio de este mundo que golpea fuertemente con sus ideologías y pensamientos y que desvaloriza y le quita la importancia al matrimonio, al rol de ser esposa y al rol de ser esposo. Que nos podamos abrazar fuertemente a ellos, Señor, porque de esto depende nuestra vida y nuestro bienestar matrimonial. Señor, trabaja diariamente en nuestros corazones, trabaja en nuestros matrimonios, trabaja en nosotros primeramente como esposos. Y perdónanos por no ser esos esposos conforme a tu corazón. Pero, Señor, nos acercamos confiadamente a ti, buscando que nos ayudes, porque queremos ser más como Cristo. Ayúdanos a ser como Él, a dar la vida por nuestras esposas, no solamente laboralmente, sino espiritualmente. También en el criado y disciplina y cuidado de nuestros hijos. Ayúdanos a ser buenos esposos y que cuando la gente diga, qué buen esposo tienes, hermana, o nos lo digan a nosotros, qué buen esposo eres, podamos decir, no soy yo, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Y que nuestras esposas puedan sujetarse a nosotros, porque primeramente nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor, a nuestro Dios. Señor, ayúdanos y enséñanos obediencia a tu palabra para poder ejercer un buen liderazgo en nuestros hogares. Gracias te damos por todo. A ti y únicamente a ti sea la gloria por todo. Que nuestro matrimonio glorifique tu nombre y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y nada más que para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.